Buenos días, estudiantes de profesionalización en pastos. Vamos a continuar con nuestras clases. Con esta clase ya terminamos la parte química, de fertilidad química, para iniciar ya lo que nos falta, fertilidad física y fertilidad biológica. Vamos entonces, habíamos quedado en la última clase, continuar con el tema de corrección de suelos salinosódicos. En este aspecto hablábamos del yeso como corrector de suelos sódicos. Y es importante recalcar los beneficios que tiene el yeso en el suelo. El yeso ayuda a que los nutrientes sean más disponibles a las plantas. O sea, mejora mucho la disponibilidad de estos nutrientes por los efectos que tiene al solubilizarse en la rizosfera. Así como otras fertilizantes provenientes de rocas naturales, como las cales, el yeso también promueve una mejor estructura del suelo. Son materiales naturales. También el suelo, con el yeso, suministra nutrientes para el crecimiento de las plantas. Como es un sulfato de calcio, suministra calcio y suministra azufre, que son muy importantes en la nutrición vegetal. Igualmente, como activa mucho la rizosfera, promueve el crecimiento de microorganismos benéficos. Cualquier fertilizante o abono o mejorador de suelos promueve el crecimiento de microorganismos porque le aportan nutrientes para esa biomasa microbiana. Igualmente hace más eficiente el fertilizante químico o cualquier otro fertilizante que se aplica simultáneamente. Entonces esto es muy importante, especialmente fertilizantes poco solubles, digamos tipo roca fosfórica. Entonces esto ayuda mucho a esa solubilización. Como lo vemos en la parte de corrección de suelos ácidos y ahora en la de corrección de suelos básicos, reduce la toxicidad de la planta por el sodio y el aluminio. Especialmente, pues simplemente ustedes ya saben, se intercambia en los lugares del complejo de cambio, intercambia el calcio por el aluminio, o en suelos básicos intercambia el calcio por el sodio. Entonces esto tiene un efecto muy importante como enmienda en el suelo. ¿Cómo es la reacción del yeso en el suelo? Aquí un esquema muy sencillo. En suelos sódicos, que esto se podría también asimilar en suelos ácidos en lugar de sus cationes de sodio estarían los cationes de aluminio. Se aplica el sulfato de calcio, que es el yeso. El calcio reemplaza al sodio en los sitios de cambio y se produce sulfato de sodio que se precipita, es insoluble y no causa los problemas en el suelo. Ese sodio que ustedes saben causa problemas de dispersión de las arcillas, o sea que afecta a la estructura del suelo. El azufre termina reaccionando igual. El azufre tiene una oxidación microbiológica por bacilos, por bacterias, tiobacilos. En presencia de oxígeno se forma
sulfato por oxidación biológica. Luego se hidrata, se forma ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico se reacciona con el calcio y forma sulfato de calcio, que es el yeso. Además de esto, produce CO2 y agua. Entonces termina siendo la misma reacción que vimos con la aplicación de yeso. Muy bien. Hay investigaciones muy interesantes en las cuales se puede bioremediar los suelos salinos. ¿A través de qué? A través del uso de plantas halotolerantes. Halotolerantes significa tolerantes a la sal, a las sales y al sodio. Esta bioremediación implica usar microorganismos que disminuyen la salinidad, usar microorganismos halófilos o halófitos. Entonces, en esta investigación se identificaron 5 tipos de cepas de bacterias con un porcentaje de confiabilidad muy alto que pueden contribuir a la bioremediación. Aquí hay bacterias muy comunes en los suelos: el Agrobacterium tumefaciens, la Serratia marcescens, Flavimonas vibridos, especies del género Vibrio. Entonces estas son una base de investigación muy interesantes de bioremediación de suelos salinos. Bueno, a nosotros nos interesa hablar de pastos tolerantes a la salinidad, porque en nuestro país tenemos todos los ecosistemas habidos y por haber, y tenemos problemas también de salinidad. Tenemos el pasto búfalo, un pasto africano, el Cenchrus ciliaris, muy usado en zonas del Magdalena, el Cesar y la Guajira. El pasto Rhodes, Cloris gallana, pastos africanos también. Este sí es muy poco común en nuestras zonas básicas. El pasto argentino bermudo, este sí es muy común, es una grama, el Cynodactylo, que lo encontramos fácilmente en zonas verdes o en suelos compactados. Tenemos un pasto nativo, es una especie de buteloa, el pasto teatino, muy común en zonas áridas secas del norte de México, el sur de los Estados Unidos. Inclusive los mexicanos lo han mejorado mucho estas especies de buteloa porque son pastos que se adaptan muy bien a zonas de pH altos y condiciones muy secas. En la costa atlántica nuestra en verano este pasto teatino aparece y casi, digámoslo así, que salva al animal de pasar hambre. Otro pasto interesante es un pasto sal, Stichis picata, muy interesante, ahora les comento cuando damos la imagen. Y otro es el espartillo salado, que este pasto sí es más de zonas mediterráneas de Europa, pero también es un pasto muy tolerante a la salinidad. El quicuyo, que es muy conocido por todos nosotros, tiene una tolerancia moderada a la salinidad, especialmente cloruros de sodio, aunque pues esto no representa problema porque nosotros lo trabajamos en suelos ácidos. Este es el pasto búfalo, ustedes lo observan ahí. Esta es la inflorescencia, una forma de panícula apretada o espiga. Ahí podemos ver que tiene semillas brozosas para dispersarse por el viento. Pero me disculpa que esta foto aquí sobra, este es un error ahí que tuve. Este no es el buffer, este es el que sigue, me disculpa. Este sí es un matojo de buffer. Inclusive en las zonas de Cesar La Guajira se recoge la semilla y se vende.
Los de aquí encima, me disculpa, son del pasto Rhodes, que ya lo vamos a mirar, que se me colaron ahí, les ofrezco disculpas. Pasto Rhodes o Gama Rhodes también es un pasto africano. Tiene una inflorescencia digitada. Todos los racimos salen del mismo punto. También tiene semillas grososas para dispersarse por el viento. Crece bastante. Es de buen porte. El pasto argentino bermuda también, la inflorescencia es digitada. Del mismo género de la estrella africana. Es un pastico que se propaga muy fácil y bien consumido por los equinos, por ejemplo, y muy tolerante a las condiciones de salinidad y se propaga muy fácilmente, especialmente en suelos disturbados. El pasto teatino, del género Buteloa, les comentaba, es un pasto de zonas muy secas, zonas áridas. Aridez quiere decir falta de agua y no que sean suelos malos. Muy trabajado en México, mejorado, ya tienen el pasto o zacate navajita, que es un Buteloa mejorado. Miren que tiene buen porte. Y en la costa atlántica se observa especialmente las sabanas de Córdoba, Sucre y Bolívar en épocas de verano fuerte. El pasto sal es muy interesante, liscata. Se lo pueden observar ahí prácticamente naciendo en una playa. Zonas costeras. Resulta que, tal vez ustedes algunos saben, nuestro país, casi la mitad del país, la zona occidental hasta la mitad del país, en tiempos prehistóricos, hace millones de años, estaba cubierta por el mar. Todo lo que es la sabana de Bogotá, el altiplano cundiboyacense, inclusive Antioquia también, eran mares. Ya cuando sucedió el levantamiento de los Andes, las aguas se retiraron, pero muchas de estas condiciones del mar quedaron en el suelo. Entonces sobrevivieron algunas especies después de millones de años y por eso es que tenemos sal de tierra, tenemos la Catedral de Sal de Zipaquirá, porque ahí durante millones de años era un mar. Y en Boyacá especialmente aparece todavía este pasto, el pasto sal. Yo realmente no lo sabía, esto me lo comunicó un profesor de quinos que asiste a unas fincas allá y me preguntó por el pasto sal y realmente llama la atención porque en este momento ese pasto crece en zonas costeras de la Florida y lo tenemos en Boyacá increíblemente. Pero eso fue un mar hace millones de años. De hecho, en Villa de Leyva se han encontrado restos fósiles de organismos marinos, amonitas, que es una especie de conchas. Entonces este pasto es muy interesante, obviamente muy tolerante a suelos salinos. Y el espartillo salado es un pasto más de zonas mediterráneas, de Europa, del norte de África, también altamente tolerante a condiciones salinas. Hablemos de algunas leñosas tolerantes a la salinidad que se encuentran repito, en zonas nuestras del Cesar, La Guajira, Magdalena, que no son solo tolerantes a la salinidad, sino tolerantes a sequía. Esto es muy importante. Tenemos el conocido tupí o cujillo, el Prosopis juliflora, que es enseguida les comento más cuando veamos la imagen. Tenemos el dividivo y la cesalpinia curaria, una leguminosa. El caranganito, fijo el caranganito, esos son los nombres regionales en la costa atlántica, el Sena atomaria.
Tenemos los géneros de eucaliptos, son tolerantes a la salinidad porque ellos también provienen en su origen de zonas costeras de Tasmania y Australia. Tenemos el género Acacia, hay muchísimas especies del género Acacia, muchas de ellas altamente tolerantes a suelos ácidos como la Acacia mangium, pero hay muchas también tolerantes a condiciones salinas, que son las que vemos en África. El género Casuarina, que aquí en Colombia hay algo de casuarina, es un género africano, también muy tolerante a la salinidad. Esta es una mirtácea de la familia de los eucaliptos, el género Melaleuca. Ahora vamos a ver una imagen. Este piñón, la Jatropha curcas, se está promocionando mucho y sembrando para producir biodiesel. Es una planta del género de la pringamosa. Es muy tolerante a condiciones de salinidad. Y el conocido almendro nuestro, el terminal de Catapa, muy abundante en Medellín y aún en zonas de la costa, muy bonito, hay mucha sombra y produce pues una almendra que es muy consumida por la fauna, también es tolerante a la salinidad. Entonces este trupillo es un alimento excelente para las ovejas de pelo y las cabras que tienen las comunidades indígenas en La Guajira y en el Magdalena. Muy tolerante a condiciones secas, produce abundantes vainas, una leguminosa, inclusive los animales, las cabras, se suben al árbol y consumen todo el follaje. El dividivi es un árbol que inclusive en Medellín hay un dividivi ornamental que se está sembrando también mucho en las vías del jardín botánico alrededor del, del Parque Norte de este dividivi. Y es una leguminosa muy resistente a sequía y suelos salinos. Es un árbol, digámoslo, el árbol emblemático de La Guajira y por eso hay un reinado nacional del dividivi, porque es el árbol emblemático de La Guajira. Frijol caranganito, muy interesante, muy ornamental, muy estético. Este frijol, zonas secas, áridas y salinas, los profesionales de Corpoica en el Centro de Investigaciones Motilonia lo han trabajado como forrajero para cabras y ovejos de pelo. Muy interesante, del género Sena, Acacia. Tiene un gran potencial ornamental y también pues forrajero. La casuarina, especialmente la casuarina equisetifolia, es una especie africana muy interesante para recuperar áreas degradadas. Responde muy bien a condiciones secas. Tiene una hoja parecida a los pinos, pero realmente no es un pino, es una casuarinácea. Y tiene la condición especial, así como el aliso, de, sin ser leguminosas, son capaces de fijar nitrógeno atmosférico al suelo como beneficio adicional. Este es el falso corcho que se observa mucho en Medellín. Es una corteza que se desprende en varias capas, pero no es pues el corcho verdadero. Este es la malaleu y también es muy resistente a condiciones salinas. Les hablaba de la Jatropha curcas, el piñón, que es, dicen pues los investigadores, que es la planta de mayor rendimiento en aceite para biodiesel. Aunque aquí en Colombia, por la gran cantidad de cultivos de palma africana, pues no ha tenido como mucho desarrollo este cultivo, porque el biodiesel todo se hace con aceite de palma africana.
Y nuestro almendro también es bastante resistente a condiciones de sequía, condiciones salinas. Es muy interesante inclusive observarlo en el cañón del río Suárez, el cañón del Chicamocha, que son zonas prácticamente desérticas. Y se observa el almendro sin problemas aún en orillas de la carretera, creciendo junto con los cactus en zonas prácticamente pedregosas. Entonces es una especie bastante interesante. Muy bien, con esto terminamos lo que es el corrección de suelos salinosódicos. Inmediatamente vamos a entrar a ver esta parte, este capítulo último de la parte química de suelos, que es de las toxicidades minerales. Es importante tener en cuenta esto. Muchas veces se pueden presentar problemas de intoxicación y las confundimos con deficiencias. Y muchas veces estas toxicidades son debido al exceso del elemento, no a su déficit. El problema es que a veces los síntomas visuales de exceso se parecen a los síntomas visuales de deficiencia, entonces hay que ser muy cuidadosos con esto. Hablemos del manganeso. El manganeso es muy soluble en suelos muy ácidos que tenemos en nuestro país. Produce este tipo de síntomas visuales, una clorosis muy aguda, intervenal, casi blanca, parecida a la clorosis por falta de hierro. Y adicionalmente presenta esa clorosis aguda unos síntomas de manchas negras en las hojas. Son acumulaciones de manganeso. Y lo podemos observar en especies de leguminosas. Una aplicación bastante crítica y obviamente si hay muchos de estos elementos en la solución del suelo, pues no deja absorber otros nutrientes necesarios, causa una especie de bloqueo. Miren esta prolifis en subtropical, donde hay un blanqueamiento casi total de las hojas. Y graminas también hay blanqueamientos, clorosis muy agudas por exceso de manganeso en suelos muy ácidos donde se hace muy soluble. El aluminio igualmente trabaja muy unido con el manganeso en el sentido que es muy abundante en suelos muy ácidos, es muy soluble. Ya que el problema del aluminio, en suelos muy ácidos, inhibe el crecimiento y desarrollo de los meristemas radicales, o sea, no deja que las raíces secundarias se desarrollen, causa una atrofia de raíces y esto es mucho más grave. Ahí podemos ver en la imagen una planta testigo sin solución de aluminio y 10 partes por millón de aluminio. Prácticamente no hay desarrollo de raíces secundarias que son las que realmente hacen el trabajo importante de absorción de agua y nutrientes. Además de que hace un efecto negativo sobre el anclaje de la planta. Miren el pobre desarrollo de raíces en un optisol de los llanos orientales, con un desarrollo muy poco de raíces debido al aluminio. En leñosas el exceso de aluminio produce atrofia de raíces también, que se llama cuello de látigo. La raíz principal se desvía en un ángulo de 90 grados hacia la derecha o a la izquierda. Ahí podemos ver 0 aluminio y 150 milimoles de aluminio. Miren la diferencia en el desarrollo radicular y obviamente en el desarrollo foliar de esa planta. Igualmente miremos un testigo
versus 200 y más de 200 micromoles de aluminio, o dos testigos prácticamente. El saque afecta el desarrollo radicular gravemente. Por eso, muchas de las prácticas de corrección de suelos es neutralizar el aluminio. Realmente no es neutralizar el pH, sino neutralizar el aluminio. Esto resumiendo, reduce el crecimiento de raíces y tallos. Las hojas pueden tomar un color púrpura similar a la deficiencia de fósforo, porque esto, la falta de desarrollo radicular afecta el metabolismo del fosfato. Entonces, este es una exceso de aluminio en una planta ornamental. Miren, la intoxicación de un pasto en los llanos orientales por aluminio no solo afecta su desarrollo, sino su anclaje. Fácilmente el ganado lo arranca. Y obviamente si hay mucho aluminio, mucho manganeso, pues se inhibe la absorción y translocación de otros nutrientes importantes en la solución del suelo. Intoxicaciones por hierro. El hierro se encuentra en muy alta concentración en todos los suelos, pero su nivel disponible es tan bajo que no produce efectos tóxicos. Solamente en ciertos casos puede presentarse. Por ejemplo, el ejemplo aquí que les traigo, suelos arroceros inundados. Esas condiciones de reducción pueden incrementar el hierro hasta niveles tóxicos. Se vuelve muy soluble. Pero esto también ocurre en suelos ácidos. Recuerden que en suelos ácidos se forman óxidos de hierro, los esquióxidos de hierro y aluminio, muy solubles. Estos son unos productos tipo arcilla, como unos minerales secundarios, y pueden también causar intoxicación por hierro. Esta es una intoxicación por hierro de una planta ornamental. Les tengo que traer plantas ornamentales porque estas intoxicaciones en pastos, en plantas forrajeras, es bastante escasa. Las fotografías en internet de esto. Esto que ustedes ven ahí son síntomas de toxicidad de hierro en gramíneas. Primero aparecen las hojas viejas. Ustedes ven que estas manchas fácilmente podrían confundir con un hongo, con el ataque de un arroyo, un hongo. Por eso estas cosas se complican bastante. Por eso hay que tener mucha información, mucho análisis a la mano. Y también se observa una severa toxicidad que afecta toda la hoja. Hablemos del zinc siendo un elemento muy importante. También puede causar intoxicación los excesos. Puede ocurrir en ciertas zonas donde haya muchos depósitos minerales, en zonas industriales, y provoca una reducción del crecimiento de las raíces. Muy parecida o parecido el efecto al del exceso de aluminio. Y la expansión de las hojas. Se expanden las hojas y se vuelven cloróticas. Esto es en frijol, una leguminosa, clorosis y necrosis de las hojas. Si yo no tengo presente estas cosas, esto fácilmente se lo achaco a un déficit de un elemento. Uno aquí podría hablar de déficit de azufre o déficit de otro elemento, pero realmente es una intoxicación por exceso de zinc.
Aquí mismo en Figure se puede observar que el exceso causa más problemas que la deficiencia. Miren ese exceso de zinc al lado derecho y la deficiencia al lado izquierdo. Realmente el zinc, como el calcio o el boro, tiene efectos morfológicos cuando es deficitario, y la plata normal en el centro. El boro también muy importante en el desarrollo de meristemas, en el crecimiento de la planta, formación de frutos. Es un nutriente muy, digamos, difícil de manejo porque fácilmente el nivel tóxico se encuentra en el límite del nivel de suficiencia. Si usted le echa a la planta el boro que necesite, le echa simplemente un poquito más y ya tienes el efecto tóxico. Las zonas de pH superiores a 7, zonas áreas o semiáreas, como hablamos en el capítulo anterior, pueden tener exceso de boro. Se observan puntas amarillentas en las hojas seguidas por necrosis progresiva. Esto, aquí hay una muestra en el famoso aguacate Hass que todos conocemos ahora, un exceso de boro. Es una clorosis que fácilmente puede decir como por nitrógeno azufre, pero es un exceso de boro. También podemos ver exceso de boro como quemazones o manchas fácilmente confundibles con hongos. Esas manchas son puntos donde el boro se concentra. El cloro es muy conocido como elemento tóxico en suelos salinos. Obviamente hay cloruro de sodio, que es la sal que está disuelta en el mar, por ejemplo, o por riego con altas concentraciones salinas en el agua. Visualmente se ven puntas quemadas, caída de las hojas, bronceado y clorosis de estas hojas. Hay plantas muy susceptibles al cloro. Entre ellos están los cítricos, las papas, las lechugas y especialmente el tabaco. No toleran el cloro. Inclusive, entonces, si usted va a aplicar, por ejemplo, el KCl, cloruro de potasio, en tabaco, usted lo aplique, con eso mata el tabaco. Entonces hay que buscar otra fuente que no sea cloruro de potasio y no regar con aguas que tengan cloro, sino aguas naturales. Entonces estos cultivos cítricos, papas, lechugas, especialmente tabaco, son bastante susceptibles a intoxicación por cloro. Entonces pueden observar ahí la necrosis aguda del apical y de las bordes de las hojas, que puede confundirse con un déficit de potasio, por ejemplo. El síntoma visual de intoxicación por cloro. Esto es mango, mire. Usted fácilmente dice que es un hongo, que hay una cosa de déficit, pero es un exceso de cloro. El níquel, aunque no se usa mucho, también puede intoxicar. La planta lo necesita en muy bajas concentraciones, pero sí lo necesita, especialmente los cítricos. Aquí dicen que en suelos derivados de rocas ígneas ultrabásicas puede haber efectos tóxicos por el exceso de níquel. O sea, eso de hablar de rocas es hablar del material parietal del suelo. Y la avena, tanto avena de grano como avena forrajera, es muy sensible a la toxicidad por el níquel. El sodio, como lo vimos en el capítulo de corrección de suelos básicos, además de causar problemas a la estructura del suelo, dispersa las arcillas. Puede ser tóxico para los cultivos porque disminuye el crecimiento de la raíz y hay necrosis en las hojas, en especies obviamente no tolerantes a este elemento.
Estas condiciones se producen generalmente en suelos de pH elevados, alcalinos, con muy pobre drenaje, o por el uso de agua de riego con altas concentraciones de sodio, aguas muy salinas. Este es una intoxicación por sodio muy severa. El cadmio, metal pesado, puede afectar los cultivos y se puede encontrar en el suelo en abundancia en suelos cercanos a zonas industriales, zonas mineras, o cuando se aplican mucho aguas hervidas, aguas negras, lo que llaman aquí barros cloacales, que no es otra cosa que el lodo que queda de las plantas depuradoras de aguas negras. Estos lodos de aguas de plantas depuradoras de aguas negras, como las que tenemos en Medellín, son muy altos en metales pesados, entre ellos el cadmio. Y el problema grave no es tanto lo que le dan a la planta, sino que luego esas plantas o esa leche o esa carne que se consume por los humanos se va acumulando y tiene efectos muy graves en la salud de los seres humanos. Este es un ejemplo en Japón, donde ellos consumen pues altas cantidades de arroz y mucho de este arroz venía contaminado con cadmio, especialmente pues el arroz de riego de inundación, y se encontró que disminuía las funciones del riñón, afectaba el metabolismo del calcio y del fósforo, produciendo enfermedades óseas. Entonces esto es muy delicado. Ustedes pueden ver aquí un control, un cultivo hidropónico, plantitas de trigo, plántulas de trigo, crecidas en cloruro de cadmio, un micromol y 10 micromoles, y se observa también pues efectos en la planta. Aquí son plantitas de girasol, donde se tiene un control en el centro, y en las 4 esquinas hay intoxicación por cobre, por mercurio, por níquel y por cadmio, que son metales pesados. Especialmente por níquel se ve bastante afectada la planta. Esta parte es interesante desde el punto de vista zootécnico, porque este pasto Tanner, nosotros lo llamamos es el pasturare, Brachiaria arrecta. Este es un estudio, esta es la referencia en la revista de Ciencias Agrícolas. Es muy interesante porque es un estudio hecho en Colombia. Ustedes pueden ver ahí el testigo, la planta normal del pasturare, y el plomo, una causa como una especie de gigantismo, y el cadmio, una especie de enanismo en plantas de este pasto Brachiaria recta, el pasturare o Tanner. El trabajo es muy interesante porque también tiene unos cortes transversales de los tejidos, donde se observa también el efecto de la intoxicación por cadmio y plomo del desarrollo de los tejidos. Ahí se observa un testigo en el A1, y en el B1 y C1 en la imagen se ven los efectos del plomo y del cadmio en el pasto. Aquí igualmente vemos el pasto, testigo, la hoja, y miren lo que pasa cuando hay exceso de plomo, exceso de cadmio. Es muy significativo el efecto morfológico, y a nivel tisular pues también. Y en las raíces miren el testigo y lo que sucede cuando hay exceso de plomo y de cadmio. Esto ustedes dirán, ¿cuándo puede suceder? Fácilmente cuando le aplicamos lodos que nos regalan de las plantas de tratamiento, o en muchas partes, en algunos sitios del país, hay praderas que se riegan con aguas negras, aguas residuales, con bastante contenido de estos metales.
Muy bien, estudiantes, esto era ya como la parte final de la parte de fertilidad química. Yo les agradezco mucho. Les habló Julio Echeverry Gómez, profesor de la Universidad de Antioquia. Y ya en nuestra próxima clase continuaremos ya con la fertilidad física del suelo. Muchas gracias.